Arturo Pérez Reverte, compañero de páginas de Milenio, nació en el arranque de la segunda mitad del siglo XX en Cartagena, España, pero él se dice mexicano, nacionalidad que asegura haber adquirido para escribir La Reina del Sur, su exitosa novela dedicada al narcotráfico. Lector desde la infancia, antes de ingresar al mundo literario ejerció 2 décadas como periodista, muchos de esos años en territorio comanche, para decirlo con el título de uno de sus más de 30 libros, desde El Húsar, publicado en 1986, hasta Falcó, que presentó en la reciente Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Usted ya era un escritor con nombre, ya había sido periodista, ya había publicado también literatura, pero usted decía que no se veía como novelista. ¿Cómo va esa evaluación ahora, después de más de 25 títulos, millones de lectores? ¿Cómo va esa evaluación ahora? Yo soy un novelista accidental, yo no pretendía ser novelista, yo no tenía vocación literaria. Es que bueno, tuve una biografía llena de cosas y eso me fue dejando cosas en la mochila, ¿no? Entonces esas cosas fueron saliendo como novelas. Digamos que yo soy novelista como consecuencia de la vida que llevé como reportero, pero no era mi vocación. Pero bueno, ahora hace ya 30 años que escribo novelas, ya soy novelista profesional y ya se hace raro hablar así, ¿no? Pero realmente nunca fue mi intención, ha sido una casualidad. Bueno, dado usted tiempo, decía Bertrand Russell que durante 2 años él estuvo frente a la hoja en blanco para hacer su obra esta sobre las matemáticas y pues no le hallaba y no le hallaba. ¿Usted ha estado está a esas alturas del partido en esas cosas de la hoja en blanco y el problema o no tiene, nunca lo tuvo? No, mi problema es justamente que no viviré lo bastante para contar las historias que me apetece contar. El problema cuando uno tiene 65 años, como tengo yo, es que vive con un mundo de novelas que por escribir, pero sabe que ya no le queda mucha vida por delante, no sé cuánto, 10 años, 15, 20, no lo sé, ¿no? Pero ya tiene que elegir con mucho cuidado lo que escribe, porque hay novelas que morirán sin haber nunca salido a la luz y otras vivirán. Entonces, decidir qué novela vive y qué novela muere, conmigo no es fácil, no es fácil. Estoy en esa fase de elegir con mucho cuidado lo que escribo. Es decir, justamente era la siguiente pregunta. ¿Usted piensa una estructura, urde una trama, digamos, o la historia va saliendo conforme usted va avanzando en los capítulos o por el carácter del personaje? Yo soy un novelista minucioso, yo planifico mucho las novelas. La novela es un artefacto narrativo que debe funcionar con eficacia, debe seducir al lector, debe hacerme feliz a mí mientras la escribo, debe hacer un montón de cosas, debe hacer al lector desear leer mi siguiente novela también. Y eso requiere una estrategia, una táctica y una estrategia y una serie, digamos, de trucos nobles del oficio, de desarrollos profesionales que hago con mucho gusto y con mucho placer. Pero es un trabajo profesional tan como puede ser el de un abogado o el de un médico. Yo cuento historias. Un método. Ese es mi trabajo, cuento historias, entonces las cuento de la forma más eficaz posible. Por eso cada novela requiere antes una muy minuciosa planificación técnica. Y digamos, ¿cuáles serían esas bases en las que usted partió? ¿Qué novelistas o qué novela que dijo, yo quiero hacer algo así? Bueno, cuando lees como yo desde muy pequeño, yo crecí en una casa con biblioteca muy grande y leí desde los 8 años muchos libros y toda mi vida he leído y sigo leyendo y toda mi vida ha sido consecuencia de que he sido lector. Entonces, decir un libro que marcase especialmente es muy difícil. Lo que sí recuerdo es que mi felicidad lectora cuando leí Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Cuando leí ese libro con 8 o 9 años, recuerdo el goce de vivir por una historia, sentir que eran amigos míos Athos, Porthos, D'Artagnan y que yo amaba a Milady. Todo ese tipo de cosas, esa interiorización del libro que estaba leyendo, la sentí muy joven y quizá fueron Los Tres Mosqueteros el libro que primero me causó esa sensación. ¿Usted reescribe libros o prefiere que reflejen al Pérez Reverte de cada época, digamos, de cada obra? No, cada libro, yo podría, si ahora escribiera El Húsar o La Tabla de Flandes o incluso La Reina del Sur, el Sur quizá no, pero bueno, ese libro me gusta mucho cómo quedó. Imagino que lo haría de otra manera, ¿no? Pero es cierto que cada libro corresponde a un momento, al corazón y la cabeza del autor. Entonces cada libro es un testimonio, es un corte en el tiempo y en la memoria del autor. Así que cada libro tiene su momento, así que no los tocaría, nunca reescribiría un libro mío. Aparte que yo escribo por el placer de inventar, de contar. Sería absurdo volver otra vez sobre algo que ya he hecho, ¿no? Lo que quiero es contarme a mí mismo y a mis lectores historias nuevas. Dígame, don Arturo, sé que usted se solidarizó vía Twitter con la actriz Kay del Castillo. No me A solidarizo. propósito del asunto. No, le mandé mis saludos nada más.
No era una, es difícil no solidarizarse. era una forma de, ¿Cómo se puede solidarizar con esa, expresar. con esa estupidez y con esa historia? No, no puede solidarizarse con eso. Lo que se mandé mi simpatía, además le dije en plan de WhatsApp, bueno, un saludo Minarca y tal, le dije, Sí, ¿no? sí, Y eso, sí. sí, sí. Es Sí, decir, ¿cuál era la pregunta? ese episodio que, bueno, que ni se le hubiera ocurrido a ningún novelista tal cual pasó. No estupidez. Bueno, Una ahí en esa estupidez. historia, vamos, en esa historia, el Chapo se quedó fascinado por una actriz que hacía de narca, ¿no? Entonces él, como narco, se quedó fascinado con ella, ¿no? Por otra parte, Kate, al haber estado tanto tiempo, hizo un trabajo extraordinario como Reina del Sur, quedó con una cierta, digamos, una cierta predisposición a interesarse por ese mundo, ¿no? Pero ahí el malvado de esta historia, realmente, como decimos en España, el perro traidor que decimos en España, fue Sean Penn, el gringo. Ese fue el que lo contó todo por vanidad, el que delató toda la historia, el que montó el escándalo fue él fue el responsable, no Kate ni el Chapo. Cada uno hacía su papel y su trabajo. Pero de esta historia, el Chapo todo el mundo sabe quién es, no tengo yo que juzgarlo. Kate es una actriz conocida, no tengo yo que hablar de ella. Pero Sean Penn sí se portó como un canalla, y eso sí que conviene recordarlo. Ahora con Falcó, por cierto, regresa a los años 30 del siglo XX, era una asignatura pendiente, quería contar esa historia en esa época. Es que hay, o sea, ¿Qué lo lleva? ¿Qué lo motiva? mi personaje es un aventurero, mientras que Alatriste, otro personaje mío conocido, es un héroe moral, digamos, no con códigos, dignidades. Este es un héroe amoral, este es un sinvergüenza. Es un golfo simpático, mujeriego, vividor, que mata, que tortura, pero al mismo tiempo es un hombre encantador. Es esos típicos tíos que a uno le quitan la novia, le quitan el dinero y uno no se puede enfadar con ellos, ¿no? Todos conocemos a alguien así. Ese es Falco. Entonces, bueno, ese personaje en la actualidad, en el presente, una novela de espías ahora, uno ve una película de Tom Cruise y todo está ahí, ¿no? Los drones, los aparatos electrónicos, el teléfono móvil, es todo de una vulgaridad espantosa, pero en los años 30 había mujeres elegantes, hombres elegantes, trenes internacionales, hoteles de lujo, transatlánticos, había un glamour, un mundo, también un mundo sórdido mucho más intenso. Entonces, digamos que como territorio narrativo es mucho más divertido para mí como autor y para el lector ese mundo que este. Aparte hay otra cosa, en una época en la cual estaban las grandes ideas todavía por desarrollar, fascismos, comunismos, nazismos, falangismos, socialismos, todavía no tenían mala prensa, aún no sabíamos del Gulag, ni de Dachau, ni de Treblinka, ni de Mauthausen, todo estaba por ver aún. Entonces era un momento de convulsión política, de intrigas, de aventureros internacionales. Entonces todo eso me daba un escenario tan fascinante, para mí primero como autor, para divertirme leyéndolo, escribiéndolo, perdón, como para el lector, que no podía resistirme a situarlo ahí. Y me lo he pasado de maravilla, ¿eh? Debo decir, llevo 30 años escribiendo novelas, y yo hacía mucho, quizás de La Reina del Sur no disfrutaba tanto con un libro como con este. Eso ha sido como jugar a los espías, ¿no? Y tanto así que iba a ser una sola novela, iba a ser una, pero cuando ya se iba a acabar decía, quiero que esto siga, no quiero dejarlo ya. Entonces decidí dejar el final un poco abierto para poder seguir escribiendo y haré al menos 2 o 3 sobre el mismo personaje. ¿Tiene el escritor, digamos, el intelectual, la obligación también de opinar sobre el acontecer nacional, sobre las cosas importantes, los temas importantes de la vida política de un país, por ejemplo? No sé, yo no soy un intelectual, yo soy un tipo que cuenta historias, un tipo que ha vivido una vida intensa, que tenga cosas que contar y cuento historias. Y además opino sobre el mundo, pero yo no soy objetivo, yo no soy ecuánime, yo opino subjetivamente. Yo no pretendo jamás, con mis artículos ni mis novelas, educar, debatir. Yo quiero desahogarme. Yo dar una opinión, pues. expreso mi opinión, tengo en medio y lo hago, ¿no? Pero no pretendo nunca jamás he querido convertir a nadie ni hacer apostolado de nada, ni la gente de cada uno que saque sus conclusiones. En ese sentido, mis artículos de Milenio, que son los que publico en España todas las semanas, aquí se publican por el título Escrito en España, que además es verdad, porque a veces la realidad mexicana y el español no son la misma, por eso conviene saber que, bueno, que hablo de allí, no de aquí, pero bueno, a veces son cosas que son aplicables, ¿no? Son estados de ánimo personal, son ajustes de cuentas, desahogos, insultos a veces, ¿no? Carcajadas otras, honrados siempre, ¿no? Siempre honrados, con lo que pienso en ese momento. Y es una especie de terapia personal. Hay gente que va al psicólogo, yo escribo artículos. A ver, hablando justamente de estas cosas, ¿qué opina usted de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y, bueno, de la figura que fue Fidel Castro, que murió hace 2 días? Pues Donald Trump
No opino, lo han votado, pues allá ellos, cada uno tiene el gobierno que se merece, también México, también España, cada uno tenemos los gobernantes que nos merecemos, lo votamos nosotros, son democracias. Si algo sale mal, es culpa nuestra, no es que Trump baje de un platillo volante, ni aquí el presidente Fox o Salinas bajarán de un platillo volante, ni en España. Somos culpables también de la parte oscura de nuestros gobernantes. Bueno, eso es aparte. Pero Fidel Castro sí me interesa más y me importa más porque es muy triste. Fidel Castro, yo era un niño y recuerdo que Fidel Castro era la esperanza. La palabra Fidel Castro, el Che, Sierra Maestra, aquellos hombres que luchaban por la libertad, por la democracia, por la justicia, eran nuestros héroes, al menos de una parte de la gente de la que yo me situaba, ¿no? Y bueno, y esa gente que luchó y que triunfó en una lucha, en una guerra justa y necesaria, el tiempo ha hecho que esa aventura maravillosa, ese sueño de libertad y de esperanza, acabase en un número grotesco, en ese anciano esclerótico vestido con chándal, en esa especie de tirano esclerótico y anciano del Caribe, allí en ese final patético, en la cama, grotesco, ¿no? Y entonces ver que los sueños nobles terminan en los Fideles ancianos y en esa Cuba triste y en manos de una casta política que ha hecho de ella su finca y su cortijo y su particular, es muy triste, ¿no? Y es una gran lección de cómo en la vida las grandes ideas, las grandes esperanzas, aunque triunfen, no siempre permanecen y a veces el tiempo y la condición humana las perturba, las corrompe y las estropea, ¿no? Y lo que fueron grandes símbolos pues se convierte con el tiempo en payasos grotescos, ¿no? El Che Guevara, que sigue siendo un emblema extraordinario de libertad y de lucha y de muchas cosas, me pregunto si él hubiera llegado a la edad de Fidel Castro, quizá ahora fuera un viejo patético también, como lo era Fidel, ¿no? Y eso es una magnífica lección de vida, muy importante lección de vida. Aquí se comenta algo parecido, porque si Benito Juárez no se hubiera muerto a tiempo, digamos, se hubiera convertido en Porfirio Díaz, ¿no? Y si a Zapata no hubieran matado allá, ¿no? Y hubiera vivido Zapata, ¿no? ¿Qué hubiera pasado un Zapata de 80 años? Ya acostumbrado al lujo, a la vida, ¿no? Es que la vida es un lugar muy complejo y muy peligroso. Por eso quienes resumen la vida en 4 etiquetas, 4 tweets, 2 lugares comunes, la vida es muy compleja y por eso están los libros justamente para... Mis libros me ayudan a entender, ¿no? Yo viví una vida muy movida, con muchas cosas, ¿no? Muy complicada, con violencia, yo practiqué también la violencia cuando me llegó el momento por la vida que llevé, ¿no? Y los libros me ayudan a entender, me ayudan a serenar, me ayudan a comprender, me ayudan a calmar remordimientos, a situar cosas, ¿no? A veces me pregunto cómo hace la gente que no lee, ¿no? ¿Cómo hacen para soportar el dolor, la soledad, el horror, el fracaso, la muerte, ¿no? ¿Cómo hacen los que no leen? ¿Cómo consiguen consolarse? ¿Cómo consiguen comprender? Es muy triste el que no lee. Yo creo que se priva de la principal herramienta de comprensión y de felicidad que existe en el mundo, que es un libro. Pues muchas gracias, don Arturo. Un placer tenerlo en México, compañero de páginas en Milenio. Sí, es un honor estar aquí. Muchísimas gracias.